Bueno, ahora sí, gente, vamos a arrancar con la clase de hoy. ¿Mm? A los que recién llegaron, buenas tardes, buenas casi noches ya. Eh, Así que bueno, vayamos empezando. ¿Mm? Les comento, estoy teniendo algunos problemas con el aula virtual. No me está funcionando bien. No sé si ustedes han podido ver algo del material que había ahí. Yo traté de clasificarlo, de armarlo, pero no se suben las cosas, es un desastre. Eso tengo que hablar con la facultad. ¿Mm? ¿Todos se inscribieron en el aula virtual? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a empezar a ver un poquitito de teoría de esto. Vamos a ver, a compartir pantalla. ¿Pueden ver ahora o no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Bien, vamos a ver un poco de las nociones, un poco de nociones sobre seguridad informática. ¿Mm? Partimos siempre de la premisa de que no existe un sistema 100% seguro. ¿Mm? La clase pasada habíamos visto un poco las preguntas típicas que se hacen en seguridad informática, o las afirmaciones que son todas incorrectas, desde que si mi computadora no es interesante para un hacker, hasta que si es posible hackear Facebook o alguna red social, y terminamos también viendo un poco para ver algo un poco más entretenido y no solo teoría. Hemos visto un poco sobre denegación de servicio, denial of service. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de teoría también. Vamos a ver todo lo que es la arquitectura y los servicios de seguridad informática, cómo funciona todo eso, qué es la seguridad informática en sí, y bueno, lo relacionado con vulnerabilidades, con amenazas. En seguridad informática el término vulnerabilidad y amenaza es algo que se habla mucho. ¿Mm? Y más ahora con este tema de la pandemia, y que ahora la segunda vuelta de todo este virus, la verdad que nuevamente están volviendo a surgir. Ya llegó para quedarse la moda del home office, y ahora con más ganas está volviendo a surgir, y ya empezaron nuevamente los problemas de seguridad. ¿Mm? Así que bueno, vamos arrancando entonces. ¿No? Sí, Respecto a esto, el viernes creo que habló el profesor Rico de que atacan mucho también el sitio de la UNTA, ¿es cierto? el sitio de la UNTA, sí, hace un tiempo yo les he hecho un análisis de seguridad sobre el sitio de la UNTA y les pasé a la facultad los problemas que tenía. Sí, lo atacan un montón. No solo los sitios de la UNTA, justamente ahora con un cliente estoy teniendo un problema porque esta empresa tiene su sitio y, aprovechando un error de código, le hicieron un defacement. Básicamente le han cambiado la cara al sitio, digamos, y cada vez que vos entras te redirecciona a una página para descargar software, obviamente una cosa truchísima. Ese es el problema. Sí, de ataques va a haber un montón. Y ahora los ataques se han triplicado, digamos, por el tema de la pandemia y todo eso, y todos los sistemas están expuestos, y eso, están cada vez más expuestos, y eso hace que sea mucho más complejo todavía el tema. Esa es la cuestión ahora. ¿Y usted Eh, por qué cree que se interesa UNTA para el sitio de la UNTA, por lo menos? Para atacar. el sitio de la UNTA, y a ver, alumnos que están probando cosas. ¿Mm? No lo veo mal que prueben cosas, digamos,
pero pruébenlo a conciencia. Si quieren probar cosas, pruébenlo a conciencia, no con ganas de romper, sino con ganas de ver. ¿Mm? Uno puede correr un software, por ejemplo, que se llama Nicto, para ver cómo está hecha la página y todo eso. Hay que ver también qué es lo que toma qué es lo que toma el administrador como un ataque. Es todo muy subjetivo, hay que ver bien desde qué punto estás, desde dónde estás parado. Si tenés un intento de acceso forzado con múltiples usuarios y contraseñas, obviamente estás ante un ataque, ¿sí? Ante intentos de ataque. Espéreme 2 minutos. Ahora sí, me estaba quedando sin batería en la computadora. Bien. Sí, hoy en día con los ataques, y sobre todo los sistemas remotos que dan acceso a sistemas de grandes empresas, se complica mucho. Muchas empresas también, con el hecho de tratar de salir del apuro, instalan sistemas como por ejemplo TeamViewer, AnyDesk. Son sistemas que no tienen un nivel de seguridad corporativo. Y más porque usan la versión demo, y eso es peor. Y terminan después siendo foco de un ataque bastante grande, y después no entienden por qué. Bien. Bien. Básicamente, la seguridad informática es una disciplina que va a tratar de proteger la integridad y la privacidad de la información que está almacenada en un sistema informático. Básicamente, todo en las organizaciones, todo hoy en día funciona con informática, lo hemos visto en auditoría. Y no existe ninguna técnica que permita asegurar que un sistema no es inviolable. Todos los sistemas son inseguros, todos tienen algún problema de seguridad. Y en seguridad informática está la afirmación de que no existe un sistema 100% seguro. Y un sistema informático tiene que ser protegido siempre porque... Un sistema informático tiene que ser protegido siempre porque existen múltiples maneras de vulnerarlo. Una manera lógica, por ejemplo, es usando software. Es más fácil a veces, e incluso hay una frase en informática, digamos, en seguridad informática, que a veces es más fácil atacar a un usuario, o sea, tratar de encontrar la vuelta para engañarlo al usuario y que éste entregue sus credenciales de acceso y así tener acceso al sistema. Un sistema informático de gran porte, por ejemplo, por más grande que sea, seguramente alguna falla de seguridad tiene. El tema es, ¿se acuerdan los controles detectivos y preventivos que habíamos hablado en auditoría? Bueno, ese tipo de sistema debe tener ese tipo de controles, porque si no tiene que tener la posibilidad un atacante de pasar, o sea, si pasa los preventivos, va a caer en los detectivos y ahí los tenemos que detectar, digamos, no tenemos que llegar al daño, porque el daño ya es grave. De manera, o
nosotros podemos proteger, como habíamos visto recién, de manera lógica utilizando software, un antivirus, un firewall. ¿Saben qué es un firewall? ¿Alguna vez han renegado con el firewall de Windows? Básicamente el firewall es un software que toma el control de todo el tráfico de red que ingresa y sale de un equipo, digamos, de un servidor, por ejemplo. A ver, por ejemplo, el puerto 3389. El 3389 es el puerto del servicio de escritorio remoto. Habilitar ese puerto a través de internet, o sea, habilitar el acceso a ese puerto a través de internet es súper peligroso y no se debe hacer bajo nunca se debería hacer. ¿Qué hacen algunos? Le cambian el puerto o redireccionan a otro puerto, por ejemplo el puerto 4000, y internamente lo redireccionan a 3389 con una regla en el router o una regla en el firewall. Pero hoy en día los atacantes saben reconocer cuál es el tipo de tráfico que acepta un puerto, entonces te lo atacan igual. Por eso hay que tener conciencia de lo que se está haciendo, porque de la manera de prevenir un ataque es software más buenas prácticas, digamos. Exponer sistemas de control remoto hacia internet es peligroso. Entonces, ¿por qué tendría un TeamViewer expuesto a internet? ¿Por qué tendría un AnyDesk expuesto? De manera física, por ejemplo, controles en la parte física, mantenimiento, incluso mecanismos que impidan el acceso a personas no autorizadas a un centro de cómputo. Una vez me tocó ir a ver un centro de cómputos que tenía, siempre lo cuento a esto porque me parece una buena forma de ilustrarlo. Voy a un centro de cómputos, tenía acceso, vos entrabas, un policía te tomaba los datos en un mostrador, el tipo te daba acceso, te daba una tarjeta de invitado, entonces vos entrabas y para ingresar al centro de cómputo tenías que ingresar sí o sí con una persona que trabaje ahí, digamos que sea alguien que te pueda llevar ahí adentro. Esta persona abría el centro de cómputos con un lector de huellas dactilares, se destrababa la cerradura, entrabas, todo perfecto, el centro de cómputos es una belleza, impresionante el equipamiento, una seguridad tremenda, pero el recinto donde estaban los servidores tenía una ventana que daba un patio, y esta ventana, con un simple empujón la podías abrir. Y una vez que nos tocó hacer una segunda visita, no estaba funcionando bien el aire acondicionado del centro de cómputos, entonces, ¿qué hicieron? Abrieron la ventana para que se refresquen los equipos, para que salga el calor, digamos. Cuando vi eso, digo, no, ¿para qué tanta seguridad si van a hacer una cosa así? La amenaza puede proceder desde cualquier parte. Eso me recuerda también una vez en una repartición gubernamental, había un servidor que tenía datos confidenciales de esa repartición. El servidor tenía 2 discos en RAID. En RAID 1 estaba espejado. Entonces los 2 discos tenían la misma información. ¿Qué hicieron? Entraron al centro de cómputos y se robaron un disco del servidor. El otro lo dejaron puesto. Total, el servidor con uno va a funcionar. Hasta que se dieron cuenta, viendo los videos de la cámara de seguridad, hasta que se han dado cuenta, eso había ocurrido hacía una semana. Esos son. Una amenaza física puede ser desde que alguien que te desconecta un cable y te deja sin red, o te deja que hace que algún equipo deje de funcionar, hasta alguien que te roba un disco, te rompe un equipo, te tira agua arriba de una notebook. Pueden pasar varias cosas. Las amenazas pueden proceder desde cualquier punto, incluso desde programas dañinos, o también conocidos como malware, o pueden llegar también por vía remota. Conozco casos de ataques. Una vez se la habían agarrado con los laboratorios de análisis acá en Tucumán, y había visto varios laboratorios que fueron atacados por un mismo ransomware. Desastroso el daño que provocó.
La mayoría de los laboratorios han podido reconstruir la información porque tenían un backup. Pero, ¿qué pasa? Estuvieron 24 horas parados sin trabajar. Bien. En cuanto a definición, seguimos estudiando un poco la definición. Es un área de la informática que se va a enfocar en la protección de toda la infraestructura informática, digamos, computacional, de equipamientos y de todo lo relacionado con esta infraestructura, o sea, con todo el equipamiento. Bien, la seguridad informática se basa en estándares y protocolos, metodologías, reglas, herramientas, leyes, todo para minimizar los riesgos que la infraestructura pueda tener. Todos los sistemas informáticos tienen riesgo, no existe sistema sin riesgo. Ustedes se ponen a analizar, un sistema informático que tiene un solo programa y que está desconectado de la red y que no lo accede nadie. Bueno, puede venir alguien con un pendrive con virus y te puede ocasionar que el equipo deje de funcionar, te puede correr un ransomware y es lo mismo. O incluso, como les comentaba la vez pasada, utilizando las ondas electromagnéticas les puede espiar las pulsaciones del teclado. O sea, y ni hablar de los teclados inalámbricos. ¿Quiénes tienen teclados inalámbricos en este momento en las computadoras de ustedes? ¿Quiénes están usando teclados inalámbricos? Yo. ¿Vos estás seguro que si tu teclado cifra la información que vos tecleás o no? Qué problema, ¿no? Cada palabra, cada tecla que vos pulsás sale al aire, digamos, como ondas de radio. Vos no sabés si eso va cifrado o no. Cualquiera con un receptor igual o con algún tipo de adaptador que pueda captar esa onda de radio y regenerar la señal en una PC usando software encima, puede captar las pulsaciones puede captar lo que estás escribiendo en el teclado en texto plano, a menos que tu teclado cifre la información. Como si fuera un keylogger, pero más simple que un keylogger. Básicamente te estás haciendo solo un keylogger, digamos, si tu teclado no cifra. Es tremendo. Eso me recuerda un caso. Una vez había una persona esta persona es un empresario bastante importante y a esta persona se vivía quejando de que le vivían robando las contraseñas. Le vivían robando las contraseñas y una vez hasta le han robado las contraseñas del home banking y le causaron un problema bastante grande, bastante caro, digamos, por culpa de esto. Y el tipo no sabía, porque él decía, mi computadora es segura. De hecho, la computadora la habíamos chequeado un montón de veces y estaba todo bien, y él seguía teniendo problemas. Y un día se me ocurrió estudiar el tema de cómo es que se están filtrando los datos de ahí adentro. Y se me ocurrió ver el tema del teclado. Y era un teclado USB donde iba enchufado un receptor en el puerto USB y el teclado era inalámbrico. Se nos ocurrió cambiar el teclado. Después de investigar, ese teclado no cifraba la información y con un dispositivo SDR, que es un dispositivo que capta ondas de radio, las transforma en audio y vos ese audio lo podés procesar con software de señales, con GNU Radio, por ejemplo, y podés obtener las pulsaciones de las teclas. Así le robaban la información a esta persona. Obviamente nunca se supo quién fue el que hacía eso, pero se ve que era una persona o un grupo de personas bastante especializado en el tema. Es tremendo, y ya les dio miedo, ya están desconectando los teclados. Fíjense si cifra o no, si son compatibles con algún estándar de cifrado, tipo AES, MD5, algo de eso. El mío, por ejemplo, trabaja en AES 128. Bien, una cosa tan simple le puede ocasionar un tremendo dolor de cabeza. Bien, como habíamos dicho, seguridad informática básicamente tiene todos los estándares, todos los protocolos, todas las reglas, herramientas y también, no dice ahí, pero lo voy a incluir, buenas prácticas. Yo puedo tener una computadora sin antivirus y la puedo usar sin problema. Mientras yo no navegue por sitios que son
de dudosa procedencia. No descargue software ilegal y no me ponga a hacer cosas raras con la computadora ni entrar a lugares raros, digamos, no voy a tener problemas. Ahora, donde yo me ponga a compartir información por redes raras, empezar a probar la Deep Web y todo eso, ahí voy a empezar a tener virus, malware, y si me pongo a instalar programas también. O sea, depende, las buenas prácticas es el uso que uno le da al equipo. El antivirus es solamente un 10% de la protección del equipo. Además, si ustedes instalan un antivirus, no vayan a usar un antivirus gratis. Eso, un antivirus gratis es básicamente un placebo, digamos. Ustedes instalan eso y no detectan la mayoría de los virus. Bien. Profesor, Sí. el antivirus de Windows era muy bueno. El Defender, el Windows Defender. La verdad Claro. que el Windows Defender sí es bueno para algunas cosas. Para algunas cosas. Pero hay cierto tipo de virus que no los detecta, digamos. Pero, por ejemplo, contra lo que es ransomware, la verdad que es muy bueno. Si tienen la licencia de Windows, si el Windows es original, funciona impresionante. La verdad que anda muy bien. Si no tienen la licencia, ahí, bueno, ya es otra cosa. Yo noto que cambia la conducta del software. Bien, hay que tener en cuenta que el concepto de seguridad de la información no tiene que ser confundido con el de seguridad informática. El de seguridad informática se encarga de la seguridad de la información adentro del medio informático, o sea, la información cuando está pasando por el cable de red, cuando se está almacenando, cuando se está procesando. La información hoy en día puede encontrarse de diferentes maneras, como por ejemplo diferentes medios, como por ejemplo el papel, y no solo en medios informáticos. Había una empresa que acá de Tucumán que hacía backups, hacía sus backups en CD en una época, cuando se podía, cuando entraban la información en un CD. Y me dice una vez que tenía un montón de backups del año 2006 al 2009 y que había que destruirlos porque les ocupaba espacio y ya no les servía. Así que bueno, cuando fui a ver, eran casi 5.000 CDs, eran muchísimos, muchísimos compacts. Destruir eso, lo destruyeron con una máquina esas que cortan el papel así como en una trituradora de papel, digamos. Corta el papel en pequeñas líneas. Bueno, eso te tirábamos los CD y los hacía pedazos, digamos. Pero fue una tarea titánica. Eran muchos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Proteger los activos informáticos. Dentro de los activos informáticos tenemos toda la infraestructura, todo el equipamiento, digamos, que es la parte fundamental de todo, porque si no tenemos esto, no tenemos sistemas, si no tenemos equipamiento, tampoco tenemos a dónde almacenar la información. Y el equipamiento es lo principal, y para poder procesar la información y gestionar la información y bueno, el funcionamiento de la organización. Pero ¿qué pasa? El equipamiento es reemplazable. Explota el servidor, me lo roban, yo restauro un backup en otro equipo y sigo funcionando. Otro de los objetivos es velar que los equipos funcionen adecuadamente. Eso es algo que no cumple nadie, digamos. Y tener en cuenta o tener un plan que nos permita anticiparnos a cuestiones externas como fallas, planes de robos, incendios, boicot, desastres naturales, lo que sea, digamos, hasta cortes de suministro eléctrico, y cualquier otro factor que atente contra la infraestructura informática. Cualquier factor que haga que yo no pueda seguir procesando mi información, yo tengo que estar preparado. Por ejemplo, se me rompe un servidor, tengo que tener un servidor de contingencia, o hoy en día se acostumbra mucho a la nube para hacer backups y todo eso, y tener mis backups resguardados fuera de la empresa. Después también proteja a los usuarios, que son las personas que van a utilizar toda la infraestructura tecnológica, todos los sistemas, van a utilizar el equipamiento. Y acá hay que hacer una aclaración muy especial. El usuario trabaja todos los días con el equipamiento informático, así que el usuario sabe bien
conoce bien los servidores, conoce bien a dónde está almacenada la información, conoce bien quiénes tienen permiso, conoce todo. Y esto también lo necesitan para realizar su trabajo diario, pero también es un arma de doble filo porque saben qué servidor tienen que atacar. Perfecto, ellos saben, en este servidor está la aplicación. Bueno, entonces este servidor es el que vamos a atacar. Eso hay que tener en cuenta también. Son las personas que van a utilizar toda esa infraestructura, ¿sí? Y van a estar dentro de la zona de comunicación, van a estar dentro de la empresa donde se produce todo el intercambio de información entre los sistemas, ¿sí? Y van a ser los que gestionan la información, digamos, los que manejan en sí y reciben información de esos sistemas. La información está expuesta a muchas cosas, ¿eh? Una es la divulgación, por ejemplo. Hay empresas que no te dejan entrar con celulares, por ejemplo, y los tenés que dejar en una bandeja antes de entrar. Por el tema de las cámaras, por el tema de que le saques fotos. Bien, y la seguridad informática, dentro de uno de los objetivos principales es que debe establecer normas que permitan minimizar los riesgos. Los riesgos que puedan tener la información o la infraestructura informática. Sin infraestructura no tenemos información y sin información no tenemos negocio. La infraestructura es reemplazable, la información no. Si perdemos la información, perdemos todo. Bien, dentro de todas estas normas tenemos horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, o sea, permisos, autorizaciones, denegaciones, perfiles de usuario y planes de emergencia. Un perfil de usuario es muy importante porque con esto nosotros, según tu nombre de usuario clave, podemos restringir el acceso a ciertos niveles de información. Después tenemos las amenazas. Todos los sistemas están expuestos a riesgos, ¿sí? Todos los sistemas tienen riesgos. Y después aparecen las amenazas. Son básicamente circunstancias no informáticas que van a afectar a los datos. Las amenazas normalmente son imprevisibles, son inevitables. Y protegerse contra esto, la única opción que tenemos a veces es la redundancia, bueno, en el caso de los datos, y la descentralización. Una empresa grande que tiene un solo servidor, hoy en día con la virtualización vieron que podemos tener en un solo equipo podemos tener 20 máquinas virtuales y todos los servidores de la empresa. Bueno, el problema está en que esto puede generar un problema porque tenemos un solo punto de falla. Se rompe este equipo y nos quedamos sin sistema, básicamente nos quedamos sin organización. No funciona. Entonces aparece la redundancia, tener otro servidor igual con la misma información en modo secundario, en modo standby, que si llega a fallar el principal, asume su papel y sigue funcionando. Y después tenemos también la descentralización. Tener otro centro de cómputos en algún lugar, con otra redundancia, con una máquina redundante, o tener 2 equipos y tener repartidos los servicios. Se rompe uno, bueno, perfecto. Sigo trabajando a media máquina, digamos. Algunos servicios no van a estar disponibles. Por ejemplo, me quedé sin internet, pero sí puedo seguir facturando, por ejemplo. Las amenazas más comunes que puede tener un sistema o una infraestructura informática, el primero de todo es el usuario. Es el que genera la mayor cantidad de problemas en un sistema informático. En algunos casos lo va a hacer a propósito, en otros casos sin darse cuenta, y siempre el usuario, cuando vos le preguntás qué pasó, te va a decir yo no fui. Después tenemos software malintencionado, virus, malware, cualquiera de esas cosas que van a perjudicar o van a hacer un uso ilícito de los recursos del sistema. Muchas veces un software malintencionado instalado en una PC va a abrir puertas en el equipo, va a abrir algún puerto, te va a conectar alguna VPN o algo, a donde un atacante pueda tomar el control del equipo y usarlo para otra cosa. Este software pueden ser virus, gusanos, troyanos, bomba lógica. Una bomba lógica
es algo, decidí incluirlo ahí, pero es algo que se usaba hace mucho tiempo, a donde vos se te infectaba en la máquina con algo y cuando se cumplía cierta regla o cierto detonante, como por ejemplo cantidad de archivos infectados, pasó cierto tiempo de la infección o algo, se ejecutaba un script adentro del equipo y el equipo quedaba inutilizado. Lo llamaban bomba lógica, o entrabas a alguna página, me acuerdo, algo así. ¿Profe? Sí, Y en este caso, ¿cómo se usaría un honeypot? un honeypot. Sí, yo tengo la duda de cómo funciona. Un honeypot es básicamente es un sistema que está totalmente expuesto, o al menos da esa sensación para que los atacantes caigan ahí adentro. Un honeypot es muchas empresas usan eso. De hecho, tienen una máquina virtual totalmente abierta, con todos los puertos abiertos. Vos ves, es un desastre. Vos empezás a escanear eso y te das cuenta de que es demasiado básico todos los errores que tiene. Bueno, estás ante un honeypot. Eso es para que vos te distraigas con el honeypot y no ataques el sistema de verdad. O también para estudiar los ataques que hay. Está bueno tener eso. Está bueno porque te dice mucho sobre los atacantes, sobre la gente que se conecta, sobre cómo prueban tu sistema desde afuera. De una vez decidí probar eso y había instalado una versión de Linux que se llama DVL, Dan Vulnerable Linux, creo que es un honeypot en sí. Instalás eso, lo expones a internet. Y me acuerdo, lo dejé puesto una noche. Al día siguiente, cuando me puse a ver qué le habían hecho a la máquina esa, le habían instalado hasta un servidor IRC. Habían instalado un servidor de DNS que resolvía dominios extraños, así raros. Le habían puesto un servidor web con publicidad. Desastre, digamos. Pero bueno, así uno va conociendo. Y va haciendo. Básicamente es una trampa, digamos. En una empresa eso ayuda mucho para ver qué es lo que te están escaneando, en qué puertos están interesados. Una trampa, pero ya muchas veces ya los atacantes se dan cuenta y se desconectan inmediatamente o te lo terminan rompiendo. Bien. Por ejemplo, también un intruso puede causar mucho daño y ya que les cuento de un intruso puede ser interno o externo. Normalmente los ataques internos, desde los mismos usuarios de la empresa, porque ya habíamos visto que estas personas conocen todo, conocen la red, conocen los servidores a los que tienen que atacar, conocen muchas cosas y son los peores ataques y los ataques más efectivos son de los propios usuarios. Eso hay que tener muy en cuenta. Un intruso también puede ser una persona externa, persona que consiga acceder a los datos del programa. Puede ser también una persona externa desde internet, escanea, logra entrar. Vamos a ver después las etapas de un ataque y ahí vamos a ver todo el proceso, cómo normalmente sucede un ataque y cómo lo detectamos. Normalmente un atacante de internet va a hacer todo un proceso anterior al ataque donde va a escanear, va a revisar, va a mirar, va a probar y ahí es cuando lo detectamos. Van a intentar acceder a un programa a los cuales no tienen permiso de acceder. Entre ellos están los crackers, los defacer, ScriptKiddie. Ahora justamente tengo el problema del defacement del sitio web de esta empresa. Después están los ScriptKiddie, que son los peores, los ScriptBoys, los Viruxer, que son los que hacen virus, etcétera. Vamos a ver después la clasificación completa de todos los atacantes y vamos a ver que llamar hacker a un atacante está mal dicho. Bien, un siniestro puede ser un robo, un incendio, una inundación, o sea, una mala manipulación del sistema, que puede ser intencional o sin querer, que puede producir una pérdida de archivos. Una de las cosas que cuando voy a hacer una auditoría y voy a ver cómo están en la parte de seguridad,
voy a ver, les pregunto, ¿y los backups a dónde los tienen? No, los guardamos acá dentro del centro de cómputo. No sacan los backups afuera de la empresa. Los backups no pueden quedar adentro de la empresa. ¿Qué pasa si la empresa se incendia? Se quema la información, se queman los equipos, no saben cómo van a seguir. Hoy en día con la nube es más fácil. Sacamos el backup, lo subimos a la nube. Algo tan simple como subirlo a un Google Drive o a un Dropbox o a una cuenta de Dropbox, solucionás el problema. Incluso podés contratar en alguna empresa algún servicio de hosting y almacenarlo ahí. Bien. Dentro de los tipos de amenaza tenemos varias. ¿Qué pasa? Conectar una red corporativa a internet ya les pone a cualquier tipo de cosa. Lo básico que está expuesto es escalada de privilegios. Una vez que escalan los privilegios, o sea, empiezo siendo usuario común, obtengo una cuenta de usuario común, hackeo una contraseña, empiezo a probar, encuentro alguna falla de seguridad en el servidor, en los equipos, y me hago root o administrador y procedo a robar la información. Ojo, no estar conectados a internet no nos garantiza seguridad. Hay empresas que tienen la conexión a internet, tienen un proxy y no les permiten tener internet a los usuarios, a las personas que trabajan ahí, no tienen internet, no les dan internet. Entonces, acá tenemos que y ellos creen que están seguros así. ¿Qué pasa al no darle internet? Los equipos no se actualizan, los antivirus no se actualizan. En varias auditorías he visto esto y la verdad no está bien. O sea, depende de la empresa. Si no le vas a dar a internet al usuario, tenés que por lo menos habilitarle que los equipos puedan hacer las actualizaciones del Windows Update y que puedan hacer y que puedan actualizar los antivirus. Eso es importantísimo. Porque hay que tener en cuenta que entre el 60 y el 80% de los incidentes de ataques informáticos son desde adentro de la misma empresa. Son personas que están disconformes y hacen algo. Analizando todo esto, existen dos tipos de amenazas: las internas, que son más serias, porque los usuarios ya conocen la red y saben qué atacar, ¿sí? Y además tienen una cuenta de usuario. Yo, JPayan, tengo mi cuenta de usuario JPayan y tiene cierto nivel de acceso a tales servidores. O sea, yo en esos servidores tengo mi nivel de acceso y con mi nivel de acceso veo qué puedo hacer. Y normalmente estos niveles de acceso están dados según la necesidad del trabajo de esta persona. Esta persona tiene acceso a tal sitio, bueno, puede acceder a este material, puede acceder a esta carpeta, puede acceder. Y en esas carpetas tienen permisos totales. Nada me impide a mí quitar un archivo de Word. Tengo varios compañeros que acceden a la misma carpeta. Quitar un archivo de Word, renombrar un archivo exe, ponerle el icono como que fuera un documento de Word y renombrarlo como .doc, .exe total. Se ve el .doc, pero el .exe no se ve porque las extensiones normalmente están ocultas. No sé qué pasa, mi compañero hace doble clic y tremendo ransomware. Los IPS y firewalls, o sea, habíamos hablado que una de las maneras de proteger de manera lógica la red es utilizando software, y utilizar un sistema de control de intrusiones y un firewall son mecanismos que no son efectivos contra amenazas internas. Contra amenazas externas sí, porque eso filtra y analiza todo el tráfico proveniente de internet. No puedo instalar un firewall y un IPS o IDS en todas las estaciones de trabajo porque administrar eso sería una locura. Esta situación, bueno, se va a presentar todos los problemas, digamos, relacionados con ataques internos, que son tremendamente efectivos, se van a presentar gracias a políticas de seguridad que no son buenas. Y tenemos siempre resultados negativos. Esto termina siempre con algo, siempre termina mal para la organización. Termina en pérdida de datos, termina en daño, termina en cualquier cosa.
la ineficiencia de la seguridad informática se paga caro, ¿sí? Hay empresas que a mí me llaman la atención. Vos llegás, si tenés algún esquema de seguridad informática, le preguntás y te dicen, no, nunca nos pasó nada, no lo necesitamos. Qué bueno. Una vez tuve una entrevista para empezar un trabajo en una empresa muy grande de acá de Tucumán, una casa de venta de electrodomésticos muy grande que tiene varias sucursales. Me dice el gerente, me dice, no, mirá, nosotros el año pasado tuvimos un incidente grande con un ransomware, pero bueno, fuimos afortunados porque yo pensé, iba a decir, sacamos los backups y recuperamos todo. No, fuimos afortunados porque nosotros esperamos tener 3 o 4 ataques de este tipo por año y este año hemos tenido solo uno. La verdad que estamos contentos por eso. No tenés que tener ninguno, eso no te tiene que pasar, ¿sí? Si te pasó, perfecto, tenés que volver atrás para que todo siga funcionando lo más rápido posible. Esta empresa, después de eso, estuvo una semana facturando a mano y fue una locura. No tenían acceso a las cuentas corrientes. Fue un dolor de cabeza tremendo. Recuperar los datos, fue reinstalar todo, porque tuvieron que reinstalar todo. Eso no te tiene que pasar, ¿sí? Nunca. No podés llegar a eso. El resultado de todo esto es la violación de los sistemas, la violación de la confidencialidad y de la integridad de los sistemas. Pérdida o modificación de los datos sensibles de la organización. A veces atacan un servidor y uno no sabe qué han tocado, qué han modificado, entonces a veces te conviene restaurar información de cero. Pérdida de confiabilidad. Vos no confías en la información e incluso los clientes pierden confiabilidad en la empresa. Yo no sé ustedes, pero yo no le daría mis datos a una empresa que no tiene una correcta gestión de la seguridad informática. Pueden representar un daño, los ataques pueden representar un daño en valor de miles de pesos. También me recuerdo un incidente, había una empresa que se dedicaba a la parte de cítricos, y nosotros cuando entramos con mi socio a trabajar ahí, le dijimos a la empresa, hablamos con el gerente, y le dijimos, mira, tus equipos no tienen antivirus, todos tienen antivirus free, AVG, Avir, Antivir. Esos antivirus no sirven para nada. Tenían versiones de Note 32 sin licencia, todo trucho, digamos, así, mal dicho, digamos. Y eso no sirve para nada. Y decían, no, si tenemos un nivel de protección básico, pero está bien lo que tenemos. No, nosotros le explicamos por qué. Y esta empresa, bueno, nos pidió que averiguamos un presupuesto. Hicimos un presupuesto. Me acuerdo que para las 45 máquinas que tenía la empresa, era algo así como en esa época, estoy hablando de año 2015, 2016, eran algo así como 40.000 pesos, 50.000 pesos. Para la información que manejaba la empresa, no era mucha plata. ¿Qué pasó? Cuando le fuimos, le dijimos, no, muy caro, no queremos gastar, no queremos invertir en eso, preferimos gastar en otra cosa ahora, estamos haciendo otro tipo de inversiones. Bueno, perfecto. A los 3 días, tienen un incidente de seguridad informática relacionado con un ransomware, porque uno de los gerentes, no me acuerdo si fue el que nos dijo que no, o el compañero de él, que descargó un mail que decía que era un .pdf.exe y tenía puesto el icono del PDF. El vago abrió, le parpadeó la pantalla y al rato nadie podía acceder a los archivos. Tremendo ataque, han perdido todos los datos. Nosotros llevábamos 2 semanas ahí adentro y todavía estaba trabajando con nosotros el técnico de ellos, que ya se estaba yendo y estábamos compartiendo conocimientos. Él nos estaba explicando, y además era parte de la auditoría, cómo estaba configurado todo. Y una semana antes de que el vago se vaya ya de todo, ocurrió el incidente. Desastroso fue. Encima, bueno, veamos los backups. Los backups estaban en un disco rígido externo de 2 teras conectado al servidor. Obviamente eso ya no existía, se perdió todo. Recuperar la información fue una tarea titánica, me acuerdo. Una tarea muy complicada. Demandó su tiempo y la empresa tuvo 2 semanas parada.
2 semanas sin facturar. Casi se funden porque además de todo el incidente, todo el desastre que les causó, yo me acuerdo que yo entraba a la empresa a seguir con mi trabajo, yo entraba y era gente sin hacer nada porque no tenían sistema, no tenían información, no tenían nada. Y fuimos restaurando la información de a poco para que esta empresa pueda por lo menos empezar a trabajar algunas áreas. La primera semana fue bien complicado. Eso, ahí pude ver yo realmente el daño que puede causar un ataque informático. Han perdido millones por no gastar 50.000 pesos. Han perdido millones. No han cumplido con los clientes, han perdido confiabilidad y eso era lo que más les preocupaba. No les preocupaba tanto la plata, sino la confiabilidad que habían perdido, que para ellos era muchísimo. Después están, dentro de todo esto, aparecen las amenazas externas, que son las originadas por afuera de la red, por internet. Un atacante no cuenta con información certera de la red, no conoce la red, entonces tiene que ponerse a investigar. Tiene que seguir ciertos pasos para ver cómo está armado todo y tiene que buscar algún camino por dónde entrar. Tiene que hacer enumeración por scanning, vamos a ver qué es todo eso. Y el administrador de red, si la persona se dedica correctamente, hace correctamente su trabajo y se dedica a la seguridad informática, se va a dar cuenta qué es lo que está pasando. Bien, entonces aparece la vulnerabilidad que hace referencia ya a un punto débil en un sistema, que permite atacar y violar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y el control de acceso de un sistema. Si yo violo el control de acceso a un sistema, puedo tener acceso a toda la información porque el control obviamente no fue efectivo. Una vulnerabilidad puede estar ahí siempre, digamos, y pasa a ser una amenaza cuando la vulnerabilidad es fácil de explotar. A ver, por ejemplo, si yo tengo un servidor de base de datos que yo sé que ese servidor tiene una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad es muy difícil de explotar, muy complicada de explotar, o sea, tengo un riesgo ahí adentro, tengo una vulnerabilidad, tengo el riesgo de que me ataquen, de que eso pase a ser una amenaza. Pero si es muy difícil que me ataquen y tienen que darse varias cuestiones, entonces yo no desestimo el riesgo, pero lo considero, bueno, este riesgo está. Pero bueno, no lo sé que está, pero no lo considero como muy peligroso. Depende de cada uno. O invierto en mitigarlo, porque los riesgos no desaparecen, yo los mitigo nada más. No existe. Perfecto, con esto desaparecer el riesgo yo no lo tengo. No, lo mitigo, encuentro alguna manera. Una vulnerabilidad pasa a ser una amenaza, ya ya pasa a ser algo más grave, cuando es fácil de explotar en cualquier entorno que la contenga. Yo tengo un servidor, como habíamos dicho, de base de datos, y la vulnerabilidad es demasiado fácil de explotar, entonces, bueno, estoy en un gran problema y tengo una vulnerabilidad muy grave. Entonces ahí tengo que invertir para mitigarla y a veces mitigar una vulnerabilidad a veces no es para nada barato, estamos hablando de una sola vulnerabilidad. A veces requiere que cambies de versión de software, requiere que cambies, hagas ciertos cambios de configuraciones, hagas un montón de cosas, que a veces a veces no es viable por varias cuestiones. Por ejemplo, pasar de un motor de base de datos a otro de una versión más nueva puede causar que el sistema deje de funcionar. O sea, y hay que poner todo en una balanza, hay que poner también, mitigar una vulnerabilidad me puede causar otras vulnerabilidades en otros lados, me puede causar también que no sea barato, digamos, que tenga que gastar. Hay que poner todo en una balanza, a ver si vale la pena o no. Bien, ¿de dónde aparecen las vulnerabilidades? ¿De dónde derivan? Bueno, de bugs o errores en el diseño del software. El software siempre tiene errores, algún tipo de error tiene seguro. Instalaciones de software no autorizado, o sea, software ilegal, sin licencia. Yo bajo software e instalo un software para craquearlo y seguramente, pero casi seguro, todos los cracks tienen algo.
me instala algo en la máquina sin que yo me dé cuenta. Limitaciones propias de las tecnologías de desarrollo. Hay tecnologías de desarrollo muy viejas que no tienen, no se centran, no están centradas en la seguridad, no tienen esquemas de seguridad informática. Por ejemplo, un lenguaje viejo como el COBOL, por ejemplo, no tiene esquemas de seguridad informática, no tiene funciones que permitan asegurar cosas. No trabaja con certificados digitales, por ejemplo, imagínense. Y mala planificación de la seguridad física. Ese centro de cómputo con una ventana, esa ventana no puede estar ahí, cerrarla con algo, que no se abra más. Es un problema. O algo tan simple como ponerle llave al centro de cómputo, ponerle una cerradura y ponerle llave. Las vulnerabilidades normalmente se corrigen con parches o hotfix, o con cambios de versión. Paso a una versión más nueva. Los parches para Windows los podemos encontrar en Windows Update, y para Linux en kernel.org. Hay vulnerabilidades que han estado hace mucho tiempo y hay vulnerabilidades que han hecho temblar una que ha sido muy grave. Una que ha sido muy grave ha sido la de Eternal Blue, que es una vulnerabilidad que ha estado siempre en los sistemas Windows y permitió tomar el control de los equipos Windows. Eso es una vulnerabilidad de día cero day, vulnerabilidad que no existía información en internet, estaba la vulnerabilidad y lo conocía solamente ciertas agencias gubernamentales estadounidenses, hasta que una persona obtuvo documentación sobre esa vulnerabilidad y obtuvo también el exploit, que es el software. El exploit es el software necesario para poder explotar esa vulnerabilidad, y con eso hizo desastre, digamos. Creó un ransomware, creó virus, y te permite tomar el control de los equipos. Yo cuando pruebo los equipos informáticos, detecto esa vulnerabilidad, pruebo si es posible atacarla, si es posible utilizar la vulnerabilidad, y uso ese mismo exploit y a veces logro mi objetivo, digamos. Algunas vulnerabilidades más comunes. Los que tienen Windows van a notar un proceso llamado LSASS y SBC host. Esas vulnerabilidades históricamente eran vulnerables, ese software, esos módulos del sistema operativo eran vulnerables a ejecución de código remoto. Antiguamente eran los responsables de la diseminación del Sacer y Blaster, eran dos gusanos que tomaban el control de los equipos. Lo que hacían básicamente llenaban esas aplicaciones, utilizaban un buffer, esos procesos utilizaban un buffer, llenaban ese buffer de basura, y cuando se saturaba, mandabas código arbitrario, digamos, y el código se ejecutaba en el equipo. Entonces ahí tomabas el control y enviaban software que permitía tomar el control del equipo y subían el código de esos famosos gusanos Sacer y Blaster. Desórdenes, de pilas y otros buffers. Lo que pasa es que cuando el buffer se satura, no tiene un control, el equipo adquiere un comportamiento no predecible y puede ejecutar código arbitrario. Entonces nosotros podemos tomar el control del sistema. El equipo puede hacer cualquier cosa cuando está con el buffer saturado. Va que en el formato de las cadenas existe algo llamado inyección SQL o inyección de código HTML, donde yo en un formulario web puedo agregar código SQL, uno dice nombre, por ejemplo, poner mi nombre y apellido, agrego punto y coma para escapar y agrego un select o un list database y puedo listar las bases de datos. Normalmente, si la página web está mal hecha y muestra los errores de PHP, por ejemplo, voy a poder tener acceso a través de los campos del formulario a la base de datos. Ya vamos a ver cómo funciona todo eso. Secuestro de sesiones, error en las cookies, copio la cookie, la cargo a otro equipo y tengo acceso a la cuenta del usuario que estaba logueado en ese sistema. Ejecución de código remoto y cross-site scripting. Ya vamos a ver bien cómo funciona todo eso. ¿Cómo evitar las vulnerabilidades?
bien, no existe sistema 100% seguro. Es imposible evitarlas al 100%, las vulnerabilidades están ahí, ¿sí? Muchos dicen, perfecto, pongo Linux. No, tampoco. Windows tiene sus vulnerabilidades, Linux tiene sus buenas vulnerabilidades también. Muchos administradores de red piensan que está todo bien, no tengo nada en mi red. No, hay de todo. Una red puede tener una máquina infectada y esa máquina puede estar tratando de infectar otras. Pueden pasar muchas cosas dentro de una red. Incluso muchas veces tenemos operando antivirus, firewall, anti-spam. No sirve de nada, las vulnerabilidades van a estar igual ahí. Podemos evitarlas al máximo estando, lo máximo posible estando informados. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a una lista de buena reputación, como por ejemplo BS Antivirus, donde me entero todos los bugs que van saliendo de software comercial o de software open source, y voy viendo si yo tengo instalado esto. Por ejemplo, cuando salió el bug del Heartbleed, que permitía obtener las claves de los certificados privados, las claves de las firmas digitales. Eso fue gravísimo porque hizo tambalear toda la infraestructura de PKI, digamos, que se basada en OpenSSL. OpenSSL es el software, que es free, digamos, que se encarga de generar los certificados digitales del 90% de los sistemas de los sistemas más seguros que hay, o sea, de las páginas web, los certificados HTTPS de varias páginas web. Era gravísimo. Las vulnerabilidades pueden estar presentes en varias capas del modelo OSI, pueden ser capa física, en la parte lógica puede haber vulnerabilidades, hasta en la capa de presentación, donde el usuario tiene acceso a la información. Dentro del núcleo del sistema operativo, instalás un driver, por ejemplo, te bajás un driver para una placa de video y ese driver no es un driver, pero vos crees que has instalado un driver. Te vas a ver al administrador de dispositivos de Windows y vas a ver que tenés ahí una placa de video NVIDIA, todo bien, digamos. Perfecto, la tengo instalada, pero ¿por qué la placa de video no me da el máximo rendimiento? Y en realidad no instalaste un driver, instalaste un malware, que se hace pasar por un driver. Entonces anda a detectarlo, no lo detectás más a eso. No es suficiente con software antivirus, no, claro que no. No todas las vulnerabilidades se presentan como virus, hay muchos tipos de malware y hay muchas otras cosas que les pueden pasar a los sistemas. Ejecución de código remota mientras visitamos una página web, abrimos una página web y esta página muestra banners, muestra información, muestra cosas, nos muestra datos, nos pide que hagamos clic acá, allá, y cuando nos damos cuenta se ejecutó código en nuestro equipo y nos descargó algo sin nuestra autorización. Ejecución remota de código al abrir una foto. En una época, los navegadores, cuando vos abrías un archivo JPG en un navegador, el archivo JPG tiene unos tags, unos campos a donde se completan datos típicos de la foto, como qué cámara sacó la foto, como qué hora, qué coordenada GPS tenía, todo campo de información de la foto, la resolución. Bueno, en esos campos colocaban código y código HTML, y cuando el navegador abría la foto ejecutaba ese código. Acceso con privilegios administrativos a estaciones de trabajo, o sea, ingreso a mi estación de trabajo, yo no soy administrador, tengo el control y puedo hacer lo que quiera con la estación de trabajo. Una amenaza se puede convertir en un evento que puede desencadenar un incidente en una organización. Estos incidentes pueden ser tan graves o menos graves según lo que afecte. Normalmente cualquier incidente yo lo considero grave. Produciendo daños materiales y pérdidas inmateriales, como por ejemplo archivos. Cada amenaza tiene un peligro latente asociado de que si se va a realizar o no se va a realizar. Y según la fuente se puede dividir en tres partes. Una amenaza puede ser física, ambiental y lógica. Una amenaza física, por ejemplo, nosotros hablamos de seguridad física cuando nosotros ponemos barreras de control para que
barreras físicas de control para proteger a los sistemas de manera física, o sea, una puerta con llave, cámaras de seguridad para ver quién está entrando y una persona en un mostrador que nos va a permitir pasar, o un guardia, digamos, que deben resguardar a los sistemas, la parte física, por ejemplo, proteger los cables de que no los corten, que deben resguardar de las amenazas producidas por el hombre y por la naturaleza, o algunas cuestiones como, por ejemplo, los desastres naturales, los incendios, las lluvias que se inunda todo acá en Tucumán, puede causar ese tipo de problemas, ¿no? Algunos ejemplos de mecanismos de seguridad física, el más básico de todos, cerrar con llave el centro de cómputos, tener extintores o matafuegos por eventuales incendios, ojo con los matafuegos en el centro de cómputos, tienen que ser de gas carbónico y no de polvo químico, porque el polvo químico es abrasivo y destruye los equipos por dentro, se mete ese polvo blanco, ese polvo blanco es como ácido y destruye la parte electrónica. En cambio el gas carbónico no, es un gas que reemplaza el oxígeno, entonces ahoga el fuego y el fuego no sigue prendiendo. Tener un centro de cómputo hacia afuera de la empresa, backups afuera de la empresa. Con esto, si se destruye la empresa, yo tengo los backups, me voy, compro otro equipo, levanto todo y sigo trabajando. Cámaras de seguridad, guardia humana, instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida, o UPS, para cuando existen cortes en el suministro eléctrico, yo pueda seguir funcionando. Acá dice barrera física, en realidad es barrera de seguridad lógica. Ahí me equivoqué cuando armé la transparencia. Básicamente son barreras o software, ya esto está delimitado por software, que permite resguardar la información adentro de un sistema informático, ¿sí? La información, los servicios de red, todo lo que haga que ese sistema funcione, que ese equipamiento informático cobre vida, digamos. Sin esto va a ser un problema. ¿Qué es lo primero que podemos tener con el básico de la seguridad física? Bien, restringir el acceso a los recursos de red, ¿sí? Mediante clave, o sea, cuenta de usuario, nombre de usuario y clave, con credenciales, cuentas administrativas de estaciones de trabajo y equipamientos administrables protegidas, o sea, el usuario admin solamente lo manejo yo, una clave bien fuerte para que no la puedan atacar con fuerza bruta. Fuerza bruta es una técnica que tienen los atacantes para descubrir las claves, que prueban diferentes combinaciones de letras hasta que logran la contraseña y logran abrir. Esto también lo pueden usar con diccionarios, por eso una cuenta de usuario no debe tener nunca, o una contraseña nunca debe estar formada por una palabra del diccionario, porque pueden usar un diccionario de la lengua española y empezar a buscar, encontré la palabra, ingresa la credencial y obtiene el acceso. En ese caso, lo que debería hacerse es combinarla con algún número o algo para que ya sea más fuerte. Y ojo, ¿no? Ahí, por ejemplo, un método de diccionario, decían antes que reemplazar las vocales por números era una buena manera de asegurarse, pero hay diccionarios que también hacen eso. Así que ahora es tan complicado. Privilegios mínimos para realizar los trabajos, para que el usuario pueda trabajar, digamos, lo mínimo indispensable a nivel de acceso. Hay que asegurarse también que los programas, asignar los privilegios correspondientes a cada usuario. Cada usuario va a tener los accesos necesarios solamente para realizar su trabajo. Acceden a tales sitios web. Esta persona se realiza las funciones de contador, por ejemplo, de la empresa. Tiene que acceder al sitio de AFIP, al sitio de renta y todos los sitios que usan los contadores, digamos. No más, digamos. En algunos casos le dejas algo de prensa para que lea la noticia, pero después del resto bloqueas todo. Le das acceso a los servidores de archivos, a las carpetas, a donde él tiene que guardar la información. Obviamente todo pasando por gerencia para que gerencia autorice. Sin autorización de gerencia no se hace esto. Asegurarse que los archivos de los programas que se emplean en la organización sean los correctos y se usen correctamente y no se esté instalando software en los equipos.
software que pueda causar agujeros de seguridad. Todo el software que se instala se prueba. Control de flujos de entrada y salida de información. La información debe llegar solamente al destino, al que se espera que llegue y cómo se envió. O sea, tiene que existir un control. Yo te envío un mail a vos, solamente a vos, y te tiene que llegar a vos y a nadie más. Existen mecanismos para controlar esto. Bueno, una clasificación de las amenazas, tenemos varias, ahí tenemos las humanas dentro de las más complejas. Están las maliciosas, que pueden ser internas, como decía, desde adentro de la empresa, y esos son ataques muy efectivos y logran hacer desastre. Y las maliciosas, también externas, que son ataques, pueden ser efectivos o no, porque requiere investigación. Después están las no maliciosas, que el usuario borró un archivo sin darse cuenta. Una amenaza va a representar un riesgo para un sistema si el sistema que contiene la vulnerabilidad y no cuenta con una capa de seguridad necesaria para proteger esta vulnerabilidad, ya sea para mitigar esta vulnerabilidad, ya sea lógica o física, ahí va a pasar a ser una amenaza más grave. Y el impacto que produce la amenaza en la organización va a depender de la característica de la vulnerabilidad. Si me borran una base de datos, me alteran una base de datos, es grave. Y también del grado de criticidad a la parte del sistema que afecte una base de datos, como les decía, es algo bien complicado es algo bien complicado de solucionar, porque si vos no confías en la información que tenés o está sido alterada, prácticamente ya no sirve. No existen reglas bien definidas para explotar las vulnerabilidades. Primero, básicamente, conocer si existe la vulnerabilidad. Para eso tengo que probar muchas cosas. Documentarse sobre las características de esta vulnerabilidad, a ver cómo hago para tomar el control, qué implica esta vulnerabilidad, qué resultados voy a tener una vez logrado. En esta clase vayamos avanzando, vamos a ir viendo vulnerabilidades. Una de las que tengo pensado mostrarles es la de Eternal Blue, para que vean lo grave que es. Conocer las características del sistema que se va a explotar, para saber si no es lo mismo explotar un Linux que explotar un Windows. Ambos sistemas tienen, según la parte que vas a explotar, tiene mayor o menor complejidad. Y conseguir el sistema, conseguir acceso a ese sistema con los privilegios suficientes. Pues yo puedo atacar el sistema, perfecto, lo ataqué al sistema. Logré ingresar, pero no tengo privilegios, no puedo hacer nada. Solamente puedo ver. ¿Y cuáles son las consecuencias de explotar las vulnerabilidades? Bien, existe software que permite explotar la vulnerabilidad y que hace la tarea mucho más fácil. Metasploit Framework, por ejemplo. Eso vamos a ver. Requieren poco conocimiento, como por ejemplo la IP del host que vamos a atacar, y es muy fácil de conseguir y puede llegar a ser hasta peligroso en manos incorrectas. También en internet hay instructivos paso a paso sobre cómo explotar una vulnerabilidad, que es también bastante peligroso, porque además te van a hacer descargar software y probablemente ese software viene de páginas que no son muy fiables, viene de páginas que son de gente que se dedica a esto, así que seguramente te habrán puesto algo ahí adentro. Una vez explotada la vulnerabilidad, el atacante podría tener acceso, podría modificar, podría extraer información sensible de los servidores, como claves de acceso, datos privados, números de tarjeta de crédito. ¿Se enteraron lo que pasó con Facebook? Que han logrado extraer una base de datos de Facebook con los nombres, con los usuarios y con los números de teléfono de un montón de personas. Y las cuentas de correo. Es bastante grave, ¿no? Bien. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por acá. Y nos estaríamos viendo la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver vamos a ir viendo algún tipo de ataque ya como para hacerlo más entretenido. Bueno, gente, hasta luego. Muchísimas gracias por venir. Sí. ¿La clase de mañana es online? Yo no tengo ningún problema de hacerla online. ¿O ustedes prefieren presencial mañana? ¿Online?
Sí. Bueno, veo a ver qué me dice la facultad, pero Sí, yo también online, profesor. no creo que haya problema. Ok, bueno, entonces después confirman si mañana está online o presencial. No te escucho, Matías, te escucho cortadísimo. ¿Por qué nos confirman mañana si es online o presencial? Bueno, hacemos así. Yo voy a ver que mañana tengo que ir a la facultad igual, así que calculo que sí va a ser online, no creo tener problemas con eso. ¿No? Mejor así, no nos exponemos. ¿Bien? Bueno, avísenos, profesor, para que sepamos. Sí, yo les Si no aviso, tenemos yo les que ir, aviso, yo les aviso temprano. Bien, gracias. Buenísimo, profe. Listo, de nada, hasta luego, que anden bien. Cada profesor.